Vamos a ver qué es lo que le duele a los mercados, vamos a interpretarlo todo desde el punto de vista de la industria de gestión de activos. Saludamos a Tomás García Purriños, gestor de fondos de inversión en Santander Asset Management. ¿Qué tal, Tomás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo veis el entorno actual, el momentum del mercado? Parece que 2026 se siguen heredando esas dudas sobre el sector tecnológico y parece que pues hemos superado riesgos geopolíticos y a Donald Trump. ¿Cómo ves el momento actual de las bolsas y cómo lo interpretáis la industria de gestión de activos? ¿Mantenéis la calma ante días como hoy? Bueno, la calma hay que tratar de mantenerla siempre, lógicamente. La verdad es que está siendo un año interesante. Llevamos años diciendo siempre esto. Lo cierto es que están pasando muchas cosas muy distintas en muchos sectores y todo está pasando a la vez, ¿no? Entonces, si analizamos parte por parte, nos encontraremos que va a ser muy difícil explicar la imagen global. Yo creo que son momentos de pausar, dejar que el mercado respire, mirar desde fuera y tratar de entender qué dinámicas se están juntando unas con otras, llevando a los diferentes movimientos del mercado. Y como bien has dicho, sin ninguna duda, inteligencia artificial es una de las dinámicas, los resultados y sobre todo lo que va más allá de los resultados, porque los resultados están siendo muy buenos, así que luego comentamos, y todo eso cómo está afectando al mundo y a los diferentes sectores. Y todo ello, insisto, en medio de un crecimiento económico que sigue siendo bastante sólido, con unos datos que siguen siendo bastante positivos, como por ejemplo el ISM manufacturero que conocíamos recientemente y demostraba la resiliencia de la economía estadounidense, ¿no? Entonces, en un contexto de extensión de ciclo, empiezan a pasar cosas que están más relacionadas con las valoraciones, con las expectativas, con el mercado mirando al futuro y leyendo o tratando de hacer narrativas con pequeños datos que pueden resultar simplistas en un primer lugar y que cuando se analizan un poco más, e insisto, desde una visión más global, pues cobran un poco más de sentido y nos hacen ser relativamente, o nos hacen estar relativamente tranquilos, dentro obviamente de la cautela por el incremento de la volatilidad, pero nos hacen estar más tranquilos en ese contexto que digo de extensión de ciclo. Bueno, hoy reunión del Banco Central Europeo, parece que una más de mantener tipos de interés. El sector bancario gana margen de intereses en 2025, pero ya en el último trimestre se ha visto, lógicamente, que se ha reducido por ese contexto de quedarse pausadas las bajadas de tipos de interés. Entiendo que hoy no va a haber ninguna sorpresa y vuestras perspectivas en Santander Asset Management para el sector financiero en este 2026, con tipos de interés contenidos. Nosotros para hoy no pensamos que vaya a haber ninguna sorpresa y de nuevo todo esto encaja un poco con lo que decía antes, con esa visión hacia el futuro. Parece como que el presente está muy descontado, está muy en el mercado y lo que los inversores están exigiendo o lo que quieren o lo que buscan es pensar que va a pasar un poco más allá. Así que hoy la clave va a estar en el discurso y no tanto en la decisión que parece prácticamente descontada. Incluso parte del discurso parece prácticamente descontado también. Lo mismo ocurre con el Banco de Inglaterra. Respecto al sector financiero, a nosotros nos pasa un poco como, en general, insisto, lo encajamos mucho mejor dentro de este movimiento prociclo del que hablaba antes, ¿no? Nosotros estamos viendo un contexto económico de extensión del ciclo. Creemos que los indicadores nos están adelantando, nos están mostrando una solidez bastante grande, sobre todo desde el lado de Estados Unidos, y del resto del mundo lo que estamos viendo es mayor participación. Vemos mayor participación de otros países que se están incorporando a esa extensión del ciclo y a esa solidez de resultados macro, y también por los sectores. Sectorialmente estamos viendo que ya no es tecnología lo que está tirando un poco de todo. Cuando ves la rotación de beneficios del año pasado a lo que se espera en los próximos 12 meses, vemos que hay muchos otros sectores que se están incorporando. Tenemos, por ejemplo, en el SP500 a materiales que se esperan resultados para los próximos 12 meses en torno al 20%. Está la vuelta que se ha dado a energía, aunque se siga pensando en unos resultados relativamente bajitos, consumo discrecional, industriales, todo ello unido a una tecnología que sigue estando fuerte, sigue creciendo en torno al 25-30%, o se espera un crecimiento en torno al 25-30% el año que viene. Esa rotación, insisto, incluye también a los sectores cíclicos tipo el sector financiero. Nosotros tenemos una visión relativamente positiva, insisto, dentro de una posición relativamente cauta respecto a la renta variable en general, pero positiva en el sentido de que pensamos que esta extensión del ciclo va a terminar beneficiándoles. Extensión del ciclo implica también una inflación que va más lentamente a los objetivos, por lo tanto unos tipos de interés en torno a donde están ahora,
lo cual pensamos que favorecería también, entre otros sectores, al financiero. Y el sector tecnológico, hay muchas dudas crecientes sobre la inteligencia artificial, sobre ese CAPEX, esos centros de datos que pretenden apostar las grandes tecnológicas y sobre todo el retorno a futuro, ¿no? Que parece que el mercado es muy impaciente. Es un tema de valoraciones, es un tema de burbuja. ¿Cómo veis este sector y cuáles son, a vuestro juicio, los más interesantes para tener en cartera dentro de la renta variable? A ver, a mí lo he comentado otras veces aquí mismo, que la palabra burbuja a mí es una palabra que no me termina de convencer o no me termina de gustar para hacer un análisis de prácticamente ningún rally, porque tendemos a pensar que todos los rallies van a terminar en burbuja, cuando lo más probable es que no sea así, ¿no? Cuando uno analiza los rallies históricos, normalmente que acaben convirtiéndose en una burbuja es algo raro, no es muy usual. Dicho esto, la parte positiva de que se utilice este término es que todos nos fijamos en los fundamentales, ¿no? Cuando tenemos ese riesgo, vemos ese rally que ya nos activa directamente ese detector de burbujas y empezamos a pensar, podría ser, entonces empezamos a ver los fundamentales. Y yo en ese sentido querría decir que los fundamentales de la tecnología y especialmente lo relacionado con la inteligencia artificial son espectaculares. El crecimiento de beneficios es espectacular, los márgenes de las empresas son espectaculares, la solidez de los balances en general. Estamos hablando de, insisto, en términos generales, luego compañía a compañía, cada cual tiene sus cosas. Entonces, no creo que sea un tema de resultados. De hecho, los resultados están sorprendiendo al alza. Casi el 100% del sector tecnológico que ha presentado a día de hoy ha presentado por encima de las expectativas, ¿no? Lo cual nos hace pensar que tenemos que irnos a la valoración. ¿Qué ocurre con la valoración? La valoración está basada en parte en el sentimiento, ¿no? Los beneficios ya los tenemos, ¿cuánto quiero pagar por esos beneficios, ¿no? Y ahí el mercado donde está poniendo su visión es claramente en esas expectativas de incremento de CAPEX que no son tan preocupantes como cuándo o cómo lo vas a rentabilizar. No es preocupante, insisto, el crecimiento de CAPEX porque eso es un ciclo positivo para toda la economía y una especie de cascada de la que se beneficia todo el sector y en general toda la economía, ¿no? Entonces, es esa valoración que no hay que olvidar que desde octubre del año pasado la valoración del sector tecnológico ha caído un 25%. Especialmente centrado en la parte de software. La parte de semiconductores también ha caído en valoración, en torno al 10-15%. Por lo tanto, ya estamos viendo cierta corrección en valoraciones ordenada que, como digo, nos hace pensar que los inversores donde se están fijando es en si se va a conseguir rentabilizar o no el CAPEX. Nosotros creemos que es muy pronto para sacar conclusiones. Creemos que estamos solo al inicio del ciclo de CAPEX, estamos solo en el principio y, por otro lado, creemos que estamos ante una tecnología claramente disruptiva que tendrá efectos positivos en general en la economía. Seguimos manteniendo una visión, insisto, dentro de esa cautela de la que hablo al principio, optimista, pero fijándonos y monitorizando cada indicador. Bueno, pues la apuesta por la inteligencia artificial, siempre con el foco puesto en el largo plazo y siempre asesorados por los grandes expertos. Tomás García Purriños, gestor de fondos de inversión en Santander Asset Management. Un placer, como siempre, buen día y buen negocio. Lo mismo digo, gracias a vosotros.